Muy buenas tardes, Francesc Pedró desde Barcelona. Allí es de noche, aquí es la tarde en Argentina. Muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta, el especial. Es un placer y un honor. Muchas gracias por la invitación. Francesc, el gran tema dentro del tema de la pandemia es la escolaridad de niños y adolescentes y también la continuidad de los estudios universitarios de los jóvenes que están entrando, que ya están estudiando en los distintos centros universitarios en el mundo. ¿Cuál es, desde tu perspectiva y desde la información con la que contás, el panorama que han atravesado las universidades en América Latina en relación a la posibilidad de continuar los estudios en el medio de la pandemia? Muy bien, muchas gracias. Desde luego reconozco que eso es una cuestión candente, no solo en la región, sino en todo el mundo, y a nosotros en la UNESCO nos preocupa también. De modo que lo que hicimos fue intentar recabar información acerca, en primer lugar, de si realmente estábamos frente a un fenómeno universal o exclusivamente regional. Y la respuesta ahí es muy fácil. En realidad es un fenómeno universal. Y se podría decir que mayoritariamente, sobre todo lo que sería en la zona europea, que es donde ahora está golpeando muy fuerte la pandemia, así como en toda la zona de las Américas, digamos tanto América del Norte como América del Sur, se podría decir que la inmensa mayoría de centros de educación superior están y siguen todavía cerrados. Empieza a haber tímidos ensayos de reapertura, en algunos casos, por ejemplo, teniendo en cuenta la particular situación de los estudiantes de primer curso que, digamos, deberían entrar por vez primera en la universidad y se encuentran, lógicamente, sin esa atención, ¿no? Bien, pues ha habido intentos también. Pero, en general, la experiencia demuestra que si las medidas sanitarias son las apropiadas, siguiendo los dictados de las autoridades, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud, pero luego en su reflejo nacional, en general esto se está llevando bastante bien. Es decir, que allí donde se reabren las universidades, normalmente se hacen en condiciones que distan mucho de ser las que conocíamos el mes de febrero pasado. Son otras condiciones. Vamos a estar así, abriendo, cerrando, viendo qué sucede, muy probablemente durante todo el año 2021. Francesc, antes de la pandemia, antes de que pudiera sospecharse que una situación así estaría condicionando la vida de millones de personas en todo el mundo, las universidades se habían lanzado con muchísimo entusiasmo durante años a los cursos online, a los MOOCs, a estos cursos que podían ser gratuitos o pagos, muchos de ellos dados por los profesores de primerísimo nivel de esas universidades a estudiantes en todo el mundo. Y había una discusión de qué restaba eso a la experiencia universitaria. Uno de los ejes era el contacto, la posibilidad de establecer un contacto real con profesores interesantes e influyentes para la vida laboral de los estudiantes. ¿Eso se ha potenciado en la pandemia? Te agradezco mucho esta pregunta porque en realidad nos permite ahondar en un tema que es muy importante. Es decir, que la universidad en realidad ofrece una enorme variedad de programas de formación y cuando hablamos precisamente de los efectos, en el sentido en que tú me preguntas, hay que distinguir claramente lo que es el uso de la universidad por parte de una persona que ya tiene una titulación universitaria y que busca un reciclaje o una profundización. Estamos hablando, por tanto, de un adulto, joven probablemente, pero adulto sí, en definitiva, que probablemente ya está trabajando y lógicamente, lo que busca es la mejora de sus capacidades y de sus competencias. Pero si nos referimos a lo que es el volumen mayor de estudiantes que atienden las universidades, por ejemplo, en Argentina, estamos hablando de un grupo de edad joven, claro, que espera encontrar en su paso por la universidad no solo la oportunidad de conseguir una titulación que refleja la ganancia que ha tenido de conocimientos y de competencias, sino también una experiencia vital que todos los que hemos pasado por ahí, ¿verdad?, reconocemos como transformadora. Es decir, que no vamos solo a la universidad, me disculparán los colegas universitarios, no vamos solo a aprender cuando somos jóvenes. Claro. Vamos también, digamos, a aprender más allá de la carrera sobre la vida.
Interesante ese dato. Hay otro dato interesante que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que en los jóvenes de 15 a 20 años el porcentaje que tiene contagios respecto del total de los contagiados es apenas del 9,6%. Es decir, no es una población que esté particularmente impactada, pero que cuando algunas universidades abren, puede haber picos de contagio. Pero sin embargo, se controlan fácilmente. ¿Ese es el análisis con el que ustedes cuentan también? Exactamente. Hoy mismo leía un artículo publicado ayer en el que se demostraba con datos fehacientes que incluso la clausura de las escuelas, la clausura de las universidades apenas tiene un impacto positivo sobre la evolución de la pandemia. Es decir, que el riesgo que se asume cuando se reabren las escuelas o se reabren los centros de educación secundaria es comparativamente muy bajo. Ajá. En el caso de las universidades, puesto que estamos enfrentándonos, por una parte, en general, también en la región, con un cuerpo docente que está envejecido, claro, hay que pensar que la universidad no es solo, lógicamente, el territorio de la juventud, claro, sino también de gente que empieza a estar en situación de riesgo, ¿no? Sí, y eso genera muchas dudas con respecto a esa situación. También hemos visto que algunas mutaciones que, al parecer, el virus está teniendo en algunos lugares se traducen en tasas mayores de infección entre los jóvenes. Claro. Digamos que la conclusión a la que uno llega es que si se respetan unas normas fundamentales desde el punto de vista sanitario y que pueden ser muy tajantes con respecto a cuántos estudiantes pueden estar simultáneamente en un aula o en una universidad, en general se podría reabrir, si no fuera porque hay una serie de adultos, ¿verdad?, los claro, docentes, el personal administrativo, que en sí mismos no solo son fuente de riesgo, sino también lógicamente, asumen un riesgo claro, muy importante. Tengo un dato muy interesante. Hay dos trabajos publicados últimamente por Stanford y por Harvard vinculados con los contagios en universidades. Y hay un dato muy interesante que dice que si el estudio de Harvard plantea esto, que se llama College Campuses and, los campus de las universidades y la mitigación del COVID, sostiene que se pueden evitar el 87% de los contagios con distanciamiento, una virtualidad y presencialidad combinada y el uso de barbijo. Y el 96% de los contagios de los campus universitarios se pueden evitar con el testeo cada 2 semanas a los estudiantes, a todos los estudiantes, inclusive a los que no tienen síntomas. Se cuenta por ejemplo, América Latina, con la posibilidad de que las universidades, nuestros países que tienen muchos menos recursos, puedan testear a los estudiantes cada 2 semanas, o eso es un objetivo que se puede plantear un país desarrollado. Yo a tanto no alcanzo a responder. Yo tengo la sensación, por lo que veo con lo que es el testeo a la población general, claro, que realmente eso sería arrojar todavía más privilegios sobre una población que de por sí ya somos privilegiados, ¿no? Es decir, los que estamos trabajando en el sector de la educación superior. ¿Por qué hacerlo con ellos y no, digamos, con la gente que vive en barrios que tienen realmente, claro, dificultades y donde probablemente la pandemia se despliega a mayor velocidad, ¿no? Yo ahí no creo que no haya capacidad, sino que es más bien un juicio moral y político el que hay que hacer, ¿no? Entiendo. Pero dicho esto, yo soy totalmente coincidente con esos análisis que acaba de comentar, en el sentido de que si las medidas son apropiadas, realmente se puede proceder a una apertura cautelosa. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, en general, de nuevo, bajo el título o el concepto de universidad, se amagan experiencias de formación muy distintas. Y así como es factible tecnológicamente, con ciertas prevenciones a las que, lógicamente, usted ya se ha referido. Por ejemplo, el hecho de que nuestra región, no todos los hogares cuentan con una buena conectividad. Claro. Pero bueno, dando por hecho que la población estudiantil universitaria está por lo menos en la parte superior de la población en este sentido, lo cierto es que en ese amplio margen de actividades que se esconden dentro de la universidad hay que priorizar aquellas en las que realmente la atención individualizada al estudiante es crucial. Voy a poner un ejemplo. El trabajo en laboratorio, claro, el trabajo clínico, el trabajo de campo, que se puede hacer y se debe hacer
ya antes de la pandemia, ya lo decíamos, claro, en grupos pequeños para garantizar efectivamente que es una verdadera oportunidad de aprendizaje, esto tiene que continuar haciéndose. claro. La clase magistral puede hacerse por Zoom. Exactamente. Quizás no sea exactamente la misma experiencia, pero hay una sustitución posible. Un estudiante de medicina que tiene que trabajar sobre un cadáver para aprender cuestiones básicas necesita concurrir a la universidad. Efectivamente. Y por tanto, claro, cada programa de estudios tiene un equilibrio distinto, cada titulación tiene un equilibrio distinto entre lo que son el desarrollo de experiencias dedicadas a fomentar competencias, ¿verdad?, que exigen la presencia, junto a otras que son básicamente lecturas o cálculos que pueden realizarse en casa, ¿no? Por tanto, no hay una fórmula universal, pero sí creo que hay que enjuiciar en qué momento es factible, lógicamente, proceder a aperturas centradas en esas actividades que podríamos considerar críticas. Francesc, hay un tema particularmente sensible que es el que afecta a los estudiantes que están ingresando, porque estos estudiantes atravesaron un último año de secundaria en condiciones muy críticas, con los sistemas educativos aprendiendo como se podía a asumir las dificultades de la pandemia, de la virtualidad, y al mismo tiempo muchos de ellos en un estado de abandono emocional importante por los sistemas educativos. Y ahora dan el salto a una universidad que es un mundo también de por sí masivo, por ejemplo en la Argentina, pienso en la Universidad de Buenos Aires con 300, casi 400.000 estudiantes, con aulas numerosas, pero que además difícilmente puedan ser presenciales. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo del impacto que va a tener la pandemia en estos estudiantes que terminaron su escolaridad de esa manera y que ingresan en este año tan crítico universitario, en estas condiciones tan desafiantes? El impacto en el sentido de su capacidad de desarrollarse profesionalmente como lo han hecho jóvenes que no atravesaron la pandemia. Mira, yo te agradezco muchísimo esa pregunta porque creo que es una pregunta que apunta a cuestiones de justicia social en el fondo. Es decir, nadie puede pretender que la culpa de lo que está sucediendo la tengan estos jóvenes que están sufriendo precisamente en su propia carne los efectos de la pandemia. Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy importante por parte de los gobiernos y de las instituciones en el sentido de darse cuenta que es absolutamente imprescindible que la reapertura o la reconexión con estos estudiantes no se haga como si nada hubiera pasado. Es decir, como decía Fray Luis de León, cuando después de haber sido enjuiciado por la Inquisición, volvió al aula después de años y empezó su clase diciendo, como decíamos ayer, no, ahora esto no vale, estamos en unas circunstancias distintas y uno esperaría que las universidades, tomaran partido decididamente por la necesidad de contribuir a la recuperación de los aprendizajes perdidos. Todavía no estamos probablemente en una situación óptima para hacerlo, pero quiero decir, y este es el mensaje más claro, que uno no puede dar por hecho de que porque hasta el último año los estudiantes de secundaria nos llegaban con un nivel 8 sobre 10 en materia de derivadas integrales, este año vamos a tener lo mismo, porque no va a ser verdad. Quiero dar un dato que me parece muy importante para que se entienda con números lo que quiero decir. Durante las vacaciones del verano, y esto se ha demostrado empíricamente, un estudiante pierde, si no se ejercita, pierde aproximadamente el 15% de las ganancias en términos de competencias que ganó durante el último curso académico. Y las vacaciones de verano, bueno, en fin, cada país es un poco distinto, pero normalmente son 2 meses. Ahora, imagínese usted que no pueda estar pasando en un contexto en el que hay estudiantes que llevan prácticamente situaciones de intermitencia en las que tienen una clase a la semana, porque tienen problemas de conectividad o porque la universidad no consigue realmente ofrecerles el producto que necesitan. Claro, ¿cuál será la pérdida de aprendizaje que estos jóvenes tendrán? Entonces, el llamado que hacemos desde la UNESCO es a no culpabilizar a estos jóvenes, sino por el contrario, a prever qué tipo de estrategias educativas vamos a generar para permitirles recuperar esos aprendizajes que se merecen tener, porque si no, les estamos escatimando el futuro.
Francesc, la última cuestión tiene que ver con el mercado de trabajo y la productividad futura de estos estudiantes que han sido tan golpeados. El mercado de trabajo no perdona y no evita, es decir, es duro a la hora de producir sus elecciones. Has estado trabajando durante años también en la OCDE. ¿Cuál es el cálculo que se está haciendo de pérdida de productividad en relación a los recursos humanos que se integrarán en un futuro al mercado de trabajo golpeados por la pandemia? Ya hay cálculos, ¿no? Empieza a haber cálculos, pero yo, antes de compartir cifras, quiero decir algo. Los cálculos que normalmente los hacen nuestros colegas los economistas, que los hay que son muy buenas personas, por cierto, por ahí quedará también reflejada mi propia visión sobre el tema, los economistas son muy buenos hablándonos y analizándonos las crisis pasadas, pero no son tan buenos anticipándose al futuro. Y en este sentido, hemos tenido estudios que nos hablan efectivamente de pérdidas que pueden significar desde un mero 5% hasta aproximadamente un 35% en términos de productividad y su impacto sobre la economía del país. Yo creo que es muy difícil establecer una cifra que sea universal. Habrá sectores, probablemente los que están más cercanos a lo que es la economía del conocimiento, que quedarán muy golpeados. Y lo que es peor, los jóvenes tendrán más dificultades para acceder a estos sectores. Claro. Pero además, también me gustaría destacar que estos efectos sobre la productividad tienen diferenciales que son muy importantes. Los que más están sufriendo también en esta crisis del aprendizaje no son todos los estudiantes por igual, sino que sufren, en primer lugar, los más vulnerables y ahora, puesto que esta crisis significa la vuelta al hogar en muchos casos, resulta que las mujeres, y lo digo hoy, no sé cuándo saldrá este programa, ¿verdad? Pero hoy que es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, ¿verdad? Las mujeres van a pagar un precio muy alto, porque esta vuelta a los hogares, en particular en nuestra región, significa una vuelta atrás probablemente de una década en materia de equidad de género, ¿verdad? Van a volver a ser capturadas esas chicas que tienen ante sí un futuro prometedor como científicas, como investigadoras, como académicas, como profesionales, van a ser capturadas de nuevo por estructuras arcaicas, ¿no? Y esto no nos lo podemos permitir. Muchísimas gracias, Francesc Pedró, por este panorama tan en profundidad y tan interesante e inquietante sobre, bueno, los estudiantes universitarios golpeados por la pandemia y el futuro del mundo a partir de esas consecuencias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.